Hermosa hora donde el Señor permite que estemos aquí en esta hermosa emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Le damos gracias al Señor por las redes sociales que están transmitiendo esta hermosa palabra que cada día se predica en este lugar. Puedes encontrarnos allí en Facebook Live, a través de YouTube, Instagram y cada medio que llega a tu casa, necesario que Dios trae a tu vida una palabra para el crecimiento espiritual de nuestras vidas en Dios. Agradecidos estamos con el Señor porque cada día nos da salud, vida para servirle. Necesario agradecerle al Señor porque todavía estamos en esta tierra. Muchas vidas se quedaron allí en pandemia, no pudieron seguir más porque estamos transitando un tiempo en esta tierra y la palabra nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra que nos va a regalar en este momento. Padre, te damos gracias por este momento hermoso, Dios mío. Gracias porque eres tú, Dios, el que pone en nuestros corazones el servirte, el buscarte, en hacer tu obra, Señor. Tú llamas a corazones dispuestos, Señor, porque esto no es del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Señor, buscando corazones contristos, humillados, corazones que te amen, que podamos amar al perdido, al necesitado, a esas almas que son aborrecidas por muchas personas, Señor. Ese es tu corazón y así tú quieres tener hijos, Dios, con misericordia, que podamos, Señor, sentir el dolor de las vidas que están pasando por procesos fuertes. Pongo en tus manos, Señor, esta palabra, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu, hablándonos a todos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Guíanos a toda verdad, Señor, que no sea palabra humana, sino palabra del cielo, el maná que tú impartes, Señor, ese rema en tu palabra para poder, Dios, aprender el consejo que tú traes a nuestras vidas. Agradecida estoy, Señor, por este lugar, por la vida de mis hermanos, Dios, que ellos también te sirven en este lugar. Síguelos ayudando, síguelos bendiciendo, Señor. Gracias por mi vida, por mi familia, por mis hijos, por toda mi parentela, Señor. Gracias por este momento de vida que me permites expresar a través de las Sagradas Escrituras, Padre, lo que tú quieres que hagamos para ti, dándote la gloria, dándote la honra porque te la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en este hermoso día. Directamente nos vamos a la Escritura en el libro de San Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer el 46 y el 47, que es la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Vemos cómo esta palabra nos enseña sobre la resurrección de Cristo. Muchos lo tienen por fábulas,
Otros piensan que fue invento de alguien que escribió esta palabra porque no tenía más nada que hacer. Muchos incrédulos en estos tiempos todavía que no han creído en que Jesucristo, así como murió, pues también resucitó. Inclusive entre sus discípulos hubo dudas, hubo un poco de distracción después de la muerte de Cristo. Ellos volvieron a sus actividades anteriores porque sentían que no se había cumplido el propósito que les había prometido. Pero vemos que el propósito de Dios era salvar vidas humanas de la condenación de la muerte, no un reinado aquí en la tierra como ellos tenían en su corazón que podía suceder. El plan de Dios no era en lo material, reinar, no, sino en lo espiritual, para hacernos libres de ese azote que el enemigo tenía contra nuestras vidas, y que la misericordia de Dios alcanzó para el pueblo gentil. Por eso hoy en día agradecemos a Dios que así como llamó a su pueblo, así también llama hoy en día a este pueblo gentil, que ha permitido Dios que esta palabra se extienda y podamos disfrutar también del amor y la misericordia de Dios para salvarnos. Aquí vemos cómo el Señor le expresa a los discípulos que era necesario que Él muriese, que padeciese, pero que también resucitase de los muertos. Y fue al tercer día, un momento bonito, hermoso, que quizás produjo miedo, temor, espanto, porque acordémonos que las primeras que fueron a visitar la tumba donde nuestro amado Salvador estaba allí fueron las mujeres, y ellas esparcieron la voz, y habían hombres que no creían, hombres incrédulos. Tomás fue uno de los discípulos que dudó. Y acá vemos cuando hay unos discípulos que van hacia el camino de Emaús, donde el Señor se les manifiesta y conversa con ellos, y vamos a leerlo porque es interesante ver este diálogo que él mantuvo con estos hombres. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjese, ellos estaban allí hablando todo el padecimiento de Cristo, todo el sufrimiento. Iban tan metidos en la conversación que al acercarse Jesús a ellos, ellos no pudieron identificarlo, no pudieron reconocerlo en ese momento. Porque dice la palabra: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Así le pasa al hombre, a la mujer, cuando Dios está llamando. La persona está ciega espiritualmente, no se da cuenta qué es el daño que le está haciendo el enemigo. Cuando esa venda es quitada, cuando los ojos son abiertos en la persona puede discernir, puede darse cuenta por dónde lo lleva Satanás agarrado de la mano. Nuestro caminar debe ser en Dios, nuestra firmeza, nuestra santidad, todo el mandamiento que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, tiene que ser agarrados de la mano de Dios. No hay otro que salve, no hay otro que hable mentira, simplemente Jesús de Nazaret. Y dice la palabra que sus ojos estaban velados, había una venda espiritual que no le dejaba reconocer
que iban con nuestro Salvador Jesucristo. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos iban tristes, estaban acongojados, lamentando la muerte de Cristo, todo lo que el Señor les enseñó, que les dijo que al tercer día resucitaría. Ellos allí estaban, era con una duda, con una incredulidad, y no se apercibían que estaban con Jesús en este momento, porque ya Él había resucitado, ya Él estaba allí en medio de estos hombres que de alguna manera también creyeron en ese plan de salvación. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense que le hizo la pregunta al mismo Jesús. ¿Cómo estarían estos hombres ciegos, desapercibidos, distraídos en la conversación? Nosotros como pueblo de Dios no podemos estar simplemente quedándonos en lo mismo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en medio de la prueba, de la tristeza, del día malo, para predicar a Cristo. No podemos quedarnos allí en el dolor, en el pozo, allí enterrando todo lo que Dios nos ha dado. Nos toca levantarnos en medio de la adversidad, porque nosotros somos llamados para predicar. El cristiano se detiene para predicar, para hablar de ese plan de salvación, para decirle al pecador, Cristo te ama, hay un cielo, hay un lugar de condenación y tú tienes que buscar de Cristo para que cuando partas de esta tierra tu alma alcance la salvación. Porque muchos no conocen, otros ignoran. Hay personas que ignoran el plan de salvación. A nosotros se nos enseñó un modelo religioso, pero en sí la Sagrada Escritura la hemos conocido es cuando la estamos leyendo. Allí es cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios. Y ellos anduvieron con Jesús, aprendiendo cada enseñanza que Él les daba, y aún así la duda vino a sus vidas. Y ellos en esta conversación con el mismo Señor no lo reconocían en el momento, porque cuando se va la visión en una vida, la persona queda ciegamente espiritual. Nosotros no podemos llegar a esa condición porque el enemigo nos toma terreno y nos puede sacar del camino. Entonces es necesario levantarnos a seguir adelante, a no dejarnos sacar del camino como iban estos hombres decepcionados, tristes, hablando de todo el proceso y todas las maravillas que habían visto con el Señor. Y aquí dice el 19, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjese que ellos podían testificar de todo lo que Cristo les había enseñado y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Allí estaban testificando delante de nuestro Salvador Jesucristo todo lo que a Él le había sucedido. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjese que ellos pensaban que Él era el que les iba a gobernar, que iba a gobernar a su pueblo Israel, no sabiendo que el plan de Dios era de salvación. Entonces estos hombres relatan el suceso
que habían pasado con Jesús mientras estuvieron caminando con Él, mientras Jesús estuvo en la tierra. Aunque también nos has asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que están del día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Allí relataron cuando estuvieron esas mujeres allí que encontraron la tumba vacía, porque la tumba todavía está vacío, porque Él está a la diestra del Padre, allí reinando, abogando por esta humanidad, esperando que las vidas que no lo conocen lo reciban en su corazón y lo acepten como ese Salvador. Y allí ellos relatan que fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Claro, se había resucitado, ya su cuerpo no estaba allí. Entonces dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjense que allí el Señor los llama insensatos, tardos de corazón. O sea, ellos necesitaban tener más fe, necesitaban afirmarse en Dios, ser más fieles al Señor, poder dar esos frutos del Espíritu Santo, porque aquí ellos están hablando como algo que pasó pero que no se cumplió. Había duda en sus corazones, estaban en ese momento con esa conversación como si las cosas hubiesen quedado hasta allí. Pero qué sorpresa maravillosa y tan grande que iban al lado del Maestro y ellos no lo identificaban. Tenían la oportunidad, el disfrute de que Él estuviese con ellos, y tanto era la ceguera que ellos tenían que no se apercibían de nada. Cuando el hombre entra en ese estado espiritual de ceguera, no se da cuenta lo que el enemigo está haciendo, las trampas que tiene para destruir al pueblo de Dios. Y nosotros, si estamos a diario en comunión con Dios, en su presencia, orando, ayunando, vigilando, buscando palabra, congregándonos, visionando las cosas, discerniendo el bien, el mal, no nos puede pasar esto. Aunque la palabra nos enseña que aún los escogidos seríamos engañados, pero cuando nosotros estamos allí firmes con el Señor nos cuida, nos guarda, nos revela cualquier situación, o por A o por B, que Dios permita que caigamos un tiempo en personas engañosas. Al tiempo Dios nos lo revelará, o si Dios lo permitió es con propósitos, para crecer más, para discernir más, para poder distinguir el bien del mal, porque todo me es lícito, pero todo no me conviene, y necesario que Dios permita situaciones en nuestras vidas para mejorar, para ser mejores personas y poder mirar más lo espiritual que lo carnal, porque ¿de qué nos sirve mirar lo carnal? Nos perdemos. Y ellos estaban allí con esa conversación sin darse cuenta que iban con el autor de la vida, el consumador de la palabra, de la fe, de la esperanza. Y ahí el Señor los confronta, y aquí sale una pregunta en el 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que
de él decían. Figúrese, desde Moisés ya se anunciaba la venida de Cristo, los profetas, muchos hombres, mujeres que Dios usó para que cuando el Bautista llegó también como voz de trompeta anunciando la venida de él, pudiésemos nosotros recibirlo. Los que estuvieron en esa época, fue una bendición haberlo conocido. Nosotros lo conocemos en espíritu, en verdad. La palabra nos lo relata como él era, sus atributos, sus frutos, todo el bien que dejó para la humanidad. Y dice, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjese que ellos le pidieron que se quedase con él, que estuviese allí, porque no es simplemente el Señor nos va a obligar a que abramos el corazón. Él manda la invitación de alguna forma, pero la persona es la que tiene que abrir el corazón, porque Dios es un caballero. Él no te va a obligar que te tienes que bautizar, que tienes que congregarte, que tienes que leer la palabra. No, eso sale del corazón, de corazones que han aprendido a amar a Dios, corazones sinceros, corazones perdonadores, que han llegado al arrepentimiento genuino y están caminando con Dios en este tiempo. Y ellos allí, dice la palabra, que le obligaron a quedarse. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hemos decidido que nuestro Padre sea nuestro tutor y que Cristo se quede en nuestro corazón. Ellos decían, quédate con nosotros, no te vayas, espera, ya es tarde, no te vayas, por favor. Son situaciones que muchas personas no aprovechan. A veces hay un servicio, una campaña, un impacto evangelístico, y muchos ignoran. Y allí son lugares donde Dios va a hablar a través de la palabra, porque Dios habla a través de su santa y bendita palabra. Lo que pasa que hay que hablar verdad, no acomodar la escritura a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Por eso a mí me gusta leer pasajes así e ir desmenuzando la palabra, porque si uno utiliza este modelo, allí no va a salir doctrina de error, porque vamos leyendo y el rema lo da el Señor en la palabra y podemos disfrutarla tal y como está escrita, lo que el Espíritu Santo trae para nuestras vidas, para poder crecer más cada día espiritualmente. Y relata este pasaje que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Fíjese, hizo lo que hizo en la última cena. Allí se manifestó Jesús en medio de estos discípulos. Compartió el pan, dice que lo bendijo, porque era la costumbre, esa es la regla para nosotros como hijos de Dios, sentarnos en una mesa, compartir el pan con alguien y bendecir esos alimentos. Todo es necesario invocar el nombre del Señor, porque eso trae bendición. Tenemos que orar en todo momento, en todo tiempo. No decir, tú me la diste, yo me la como. No, son oraciones que no tienen sentido. Tenemos que agradecer, Señor, gracias por este alimento. Gracias, Señor, porque me has provisto en este día
provéele al que no tiene, Señor, llévale, Dios mío, el alimento como a los cuervos, Padre, o sea, acordarnos del que no lo tiene en casa, hacer oraciones que salgan de nuestro corazón en agradecimiento a Dios por lo que Él nos da, por las cosas que nos ha favorecido. Tenemos que amarlo no por lo que nos da, sino por ser ese Padre bueno, por lo que Él es. Ser agradecidos quiere el Señor de nosotros. Gloria a Dios. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más Él se desapareció de su vista. Fíjense que esto fue un susto tremendo para estos hombres. Después que bendijo el pan, que lo partió, que se los dio, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Mientras ellos estuvieron con Él ahí, no pasó nada. Era necesario que Él se fuese para que ellos pudieran despertar del dormitar. Hay procesos que Dios te permite a ti o a mí para despertar del letargo, de la flojera, del dormitar, del proceso de raquitismo que un cristiano puede tener cuando le viene una prueba. Tenemos que levantarnos en medio de las pruebas para que Dios quite los obstáculos que impiden ver la bendición, porque cuando hay obstáculos en nuestras vidas es porque viene una bendición grande y el enemigo nos las quiere robar, porque él es experto en dañar todo. Cuando a ti no te suceda nada en Dios, cuando tú digas, ay, qué sabroso, no tengo prueba, todo está bien, mira, Dios me tiene consentido, estoy pasándola chévere, pellízcate. Es el momento más peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene ahí como, lo voy a dejar, pero lo que le estoy preparando es fuerte, que sé que lo voy a sacar del camino. Ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos más. Señor, ¿qué está pasando? Porque todo está quieto, porque cuando todo se revuelve, le estamos haciendo daño y Él no sabe cómo atacarnos, cómo destruirnos. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos. Estos discípulos estaban con esa ceguera espiritual. Fue necesario que el Señor los visitase en este momento para que sus ojos fueran abiertos, para que se pudieran dar cuenta que estaban con Él y no lo reconocían. Disfrutaron con Él esa conversación, ese alimento, y todavía no lo reconocían. No le habían dado el valor que el Señor quería que le diesen en ese momento, después de ese sacrificio tan grande. Ellos todavía les faltaba más trato de Dios, necesitaban recibir la llenura del Espíritu Santo para que fueran hombres de testimonio, hombres de Dios temerosos, que pudieran discernir entre el bien y el mal, que pudieran ver el mundo espiritual, el mundo carnal, todo lo que Dios permite a nuestras vidas para enseñarnos cómo es que Dios se mueve en esta humanidad. Y allí Él desapareció de la vista de ellos, y ellos allí temerosos se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense que ellos sintieron el poder de Dios. Ellos estaban allí sintiendo la presencia de Dios, más aún así no pudieron verlo sino después que se fue. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían conocido al partir el pan. Esa fue la señal precisa del acontecimiento que les impactó a estos discípulos. El compartir el pan tiene que ser algo grato para ti, para mí, poder compartir el pan con alguien que necesite, alguien que tú le brindes un pan, un alimento. Es el momento más hermoso, porque de allí viene la bendición. De allí Dios multiplica. A veces de lo poquito que tenemos, damos y vea, eso se multiplica. ¿Por qué? Porque estamos dando de lo que prácticamente nos corresponde a nosotros. Y nosotros hacemos el esfuerzo y damos, y Dios añade más. Ya no vamos a pasar escasez ni necesidades. Ellos recordaron que este mover lo hacía Cristo, que esto impactó su vida y fue el boom que les despertó y les quitó esa ceguera espiritual. Y aquí vemos también cuando Él se le aparece a otros discípulos, dice el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Fíjense la bendición del pan, la paz en nuestras vidas. Es muy bonito llegar a una parte y decir, aquí en este hogar, ahí está la paz de Cristo. Paz en este hogar, impartir esa palabra de paz, porque viene de Dios. Eso no viene del hombre que vamos a afirmar que para la paz. Eso es mentira. El hombre que no tiene a Cristo no tiene paz. ¿Cómo una persona que no tiene a Cristo va a dar paz? Si la paz viene de Él y Él la da al que la quiere. ¿Cómo le va a dar Dios paz a un hombre malo, perverso o una mujer si no tiene a Cristo? Imposible, porque la naturaleza pecaminosa es lo primero que va a salir de esos corazones que no aman al Señor, esos corazones que están prácticamente enfermos. Una persona en pecado está enferma espiritualmente, no reacciona, su vida es desastrosa, en tormento, en angustia, en desosiego, en el afán, en la pesadilla, en la correndilla, en todo lo que aleja a la persona de Dios. La paz viene de Cristo Jesús para nuestras vidas. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Figúrese, ellos estaban pensando, se nos apareció el diablo. ¿Estos qué? Estos son espíritus. Y era el mismo Jesús. Y ellos estaban atemorizados, dice la palabra, que se turbaron, tuvieron temor. Y les leyó el pensamiento, porque a Dios no se le pasa ni uno. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué tenían esas manos? Estaban laceradas, estaban llenas de huecos, sus pies maltratados, perforados. Eso eran las marcas que le quedaron por amor a ti y por amor a mí. Que las manos de Cristo, que los pies de Cristo, por lo menos solamente compensarlo, la perforación que fue traspasada por clavo, nos duela. Cada acción que hicieron el pueblo romano para crucificarlo, para matarlo, que nos duela. Un latigazo en el cuerpo de Jesús tiene que dolernos a nosotros y poder
reconocer a ese Cristo Salvador, que eso nos dé la fuerza, que sea la plataforma para avanzar, la roca inconmovible que no nos ha fallado jamás, porque nosotros estamos fundados sobre la roca, no estamos fundados en terrenos de arena, porque viene una tormenta, viene el agua y se la lleva. En la roca firme que es Cristo Jesús, que cada golpe, hermano, nos duela en nuestro corazón, que cada gota de sangre nos haga levantarnos, despertarnos. La iglesia en este tiempo está cabeceando, está dormitando y no podemos despreciar ese sacrificio tan grande. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, aquellos 11 que caminaron con él, comieron con él, hicieron la obra con él, y todos los acontecimientos, los prodigios, los portentos que ellos vivieron con el Señor. No podemos ser desagradecidos con Dios. Ellos en ese momento estaban un poco turbados, pero en pasajes en el libro de los Hechos vemos cuando ellos allá son embestidos por el poder de Dios, son llenados por el Espíritu Santo, porque entendieron el llamado que tenían. La ceguera se fue de sus vidas, esa pesadez, ese desánimo, ese sufrimiento fue quitado. Los cimientos de un cristiano no es solamente prosperidad. Los sufrimientos de un cristiano es dolor, prueba, desierto, molino, proceso fuerte, pérdidas de familiares, familiares que no quieren saber nada de ti por causa de Cristo. Ese es el cimiento de nosotros, el dolor, el día malo, que cuando venga el día bueno podamos decir valió la pena. Todos los cimientos, todas las lágrimas endurecieron esas piedras y están fuertes, me siento fuerte, porque lo que acontezca en mi vida no me va a quebrar para retroceder. Los discípulos tuvieron debilidades como humanos, como vidas humanas. Nosotros también nos pasa, pero esta palabra cuando nosotros la leemos, ese es el aliciente para levantarnos, para no echarnos para atrás, para tomar esta palabra, para avanzar, seguir adelante y no dudar de la resurrección de Cristo, porque aquí se le aparece a esos hombres que iban camino a Emaús. Y después se les aparece a los 11 y ya se le había aparecido a las mujeres. Las mujeres esparcieron la noticia como polvo. Y así hoy en día a nosotros como hijos de Dios nos toca esparcir la palabra como río. Cristo viene, Cristo salva, busca de Dios. Mira que cuando partamos de esta tierra tenemos que saber para dónde vamos. Tantas cosas hermosas que nosotros podemos expresar a través de esta hermosa palabra. Y allí dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué hermoso cuando nosotros le pedimos al Señor, abre mi entendimiento, Padre, para entender tu palabra, para entender el llamado que me has hecho, para caminar contigo, para saber
¿cuál es mi ministerio en esta tierra? A cada uno de nosotros Dios nos llama a predicar su palabra, sean pastores, sean ministros, adoradores, a cada uno de nosotros, predicar la palabra. No, que yo soy salmista y yo nada más canto, a predicar la palabra, a todo el mundo, a toda la humanidad, porque Cristo lo hizo y es un ejemplo siendo que fue el Hijo de Dios. ¿Cómo que nosotros nos vamos a poner pesado, que yo soy el apóstol y eso le toca a los demás? Si vas a un lugar, predica la palabra. No importa cómo te quiera llamar el hombre en la tierra, tenemos que predicar esta palabra, porque es necesario que muchas vidas lleguen a los pies de Cristo. Y vemos allí cuando les recuerda y les dice, está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, porque hoy en día hay muchos misioneros en lo último de la tierra, y nosotros soy testigos de estas cosas. Y dice el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. Fíjese que aquí ya estaba él preparándolo para que recibieran la llenura del Espíritu Santo, porque esa es la señal más segura, recibir al Espíritu Santo y ser llenos de ese santo y maravilloso Espíritu de Dios. Así que, amados hermanos, amigos que escuchaste esta palabra, pastores, tenemos que avanzar, tenemos que seguir. El cristiano se detiene para predicar la palabra de Dios, y que si hay ceguera espiritual, Dios la va a quitar y nos va a poner, nos va a preparar para seguir avanzando. Padre, te doy gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque estás abriendo esos ojos ciegos espiritualmente. Padre, quita toda venda mágica, quita todo, Dios mío, lo que no deja que tu pueblo avance, que tu pueblo siga, Dios mío, así como lo hiciste con esos hombres camino a Emaús, con los discípulos, Dios, que quitaste esas vendas. Quita la venda en medio de tu pueblo, Señor, que no lo deja visionar, que simplemente está en el afán, en las cosas personales, Dios, y ha abandonado, Dios, el llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros, Señor. Trata con cada vida, Dios, que está en esa condición. Liberta, rompe cadenas, llévate las opresiones, llévate todo impedimento, Dios, que no deja crecer a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te estamos pidiendo, Dios mío, que te derrames en medio de tu pueblo, que necesita una palabra, que necesita revelación, Señor. Que seas tú propicio, Dios, visitando a esas vidas, esos hermanos, Dios mío, a las congregaciones, Padre, que ya no están haciendo tu obra, Dios mío, muchas congregaciones que han cerrado, vuélvelas a abrir, Señor, porque es tu palabra, son vidas que necesitan de ti, Señor. Ministra, Señor, aquel que está en desánimo, aquel que se quiere devolver, o quizás aquel que ya no te escucha, Señor. Levántalo, Dios, dale fuerza, Padre mío. Rompe toda maldición, rompe toda opresión, toda oración contraria, Dios, contra tu pueblo, para dormirlo, para que cabecee
queda sin autoridad y sin poder. En el nombre de Jesús de Nazaret estamos clamando a ti, Señor. Levanta ese pueblo, Dios redimido. Levanta ese pueblo para que se ponga en la brecha, ir a las naciones, ir a las ciudades, a los países, a los pueblos, Señor, a cada vereda, Dios mío, que se levanten mujeres aguerridas, Padre, esforzadas, valientes, hombres que no teman, Dios mío, predicar, que vayan a clínicas, hospitales, que vayan a las cárceles a llevar esa palabra, Dios, a los parques, Dios mío, que visiten las escuelas para que los niños aprendan tu palabra, que visiten universidades, que esta palabra corra, Dios mío, porque tú estás haciéndolo ahora, quitando esas vendas, esa ceguera, Dios, para que podamos, Dios mío, saber y estar satisfechos, Señor, que hemos cumplido contigo, porque tú nos demandarás, Dios, si no hacemos tu voluntad, Señor, porque ese es un mandato, es una orden de parte tuya, Señor, es la única forma, Dios, de que el perdido no se pierda, del que está desahuciado, Dios mío, se muera sin ti, Dios, que la salvación le alcance, el que está postrado, el que está ya, Dios mío, diagnosticado como caso terminal, que ya no hay esperanza, para que tú hagas milagros, sanidades, Dios mío, y que muchas vidas te sirvan después de haberlos levantado de un lecho de muerte. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, fortaleza, Dios mío, para impartir la palabra, para hacer tu obra, para predicar en buses, Señor, en todo lugar donde tú esparzas a tu pueblo, Señor. Los discípulos se esparcieron, Señor, pero tú te presentaste, Señor, y le diste palabra de vida, le diste el pan, Dios mío, físico, le diste palabra de aliento para que ellos pudieran ser embestidos por el Espíritu Santo, porque es la señal más segura, es la señal que nos levanta, Dios mío, es el sello tuyo, Señor, que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este